Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de entrevistas periodísticas donde abordamos y analizamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad, para la sociedad. En esta ocasión vamos a hablar de una iniciativa de ley que anunció el presidente de la República el 1 de septiembre, justamente en vísperas del informe, antes del informe, que se llama Iniciativa Preferente de la Ley General de Protección de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. El tema desde luego es relevante porque, bueno, pues estamos hablando ni más ni menos de una legislación que tiene que ver al menos con 40 millones de mexicanos menores de 19 años. Eso es 18 años. Esos son los que están serían objeto de atención por parte de esta ley. Y para abordarla en su perspectiva tanto jurídica como legislativa y desde luego social, hemos invitado a Armando Sepúlveda Sáenz. Él es asesor del Congreso local, ha tenido durante 8 años pues una participación destacada en muchas de las iniciativas de ley, de las leyes que se han impulsado en el Congreso local y por eso lo invitamos. Bienvenido, Armando. Gracias, muy amable. Yo quisiera que nos empezaras por explicar a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, qué es este concepto de iniciativa preferente, porque alguna gente pues no lo entiende o lo malentiende, ¿verdad? Cuando dice preferente, ¿no? ¿Nos puedes explicar algo al respecto? Sí, cómo no. Muy brevemente, la iniciativa preferente se refiere a la capacidad que le otorga la Constitución al presidente de la República para presentar iniciativas que corresponden a los objetivos o prioridades de gobierno que le desea dar gran importancia. Entonces, la Constitución le capacita para que presente durante los periodos ordinarios iniciativas de ley que le llaman preferente, precisamente porque están sujetas a un periodo muy breve de debate en el Congreso. O sea, es preferente porque no entra en un proceso legislativo normal, sino que inmediatamente entra a ser analizada por la Cámara que corresponda y luego se la pasa a la otra Cámara revisora y en plazos de 30 días y 30 días, o sea, en 60 días tiene que estar resuelto. Sí, no está definido si ahí termina y qué se va a hacer a partir de los 60 días. Yo supongo que en un momento dado, pues si no se puede sacar en el plazo estipulado, pues no pasa nada, ¿no? Se tardarán y se acabó, ¿no? Pero el plazo que está considerado son 60 días, ¿no? Entonces, los legisladores, tanto de una Cámara como de otra, pues se ven ante un plazo forzoso teóricamente y tienen que apurar el análisis, ¿no? Y el debate. De tal manera que muchas veces un análisis minucioso o con la participación de la sociedad de una manera muy activa, pues no es posible porque está muy restringido, ¿no? Y qué bueno que lo comentas así en ese contexto, porque creo que aquí habría que dilucidar dos aspectos. Yo entiendo que una iniciativa preferente, en términos de el interés del Ejecutivo federal, pues tendría que ver o estaría preferentemente, valga la redundancia, enfocada a aquellos asuntos pues que son de su interés particular como Ejecutivo. Puede ser una iniciativa en materia fiscal, hacendaria, en algún rubro de esa naturaleza. Pero a mí en lo personal me llamó la atención el hecho de que un tema que es eminentemente social, que es complejísimo, que tiene muchas aristas, muchos ángulos que abordar, se le someta a este esquema, voy a decirlo así en el lenguaje gringo, de fast track, ¿verdad?
porque no permite un análisis que el tema demanda. ¿Tú compartes? Sí, comparto totalmente la opinión. Creo que una ley como la que se pretende sacar por el Congreso de la Unión, pues ameritaría un debate muy amplio y muy profundo. Y sin embargo, pues el Ejecutivo decidió obviar la participación social, la participación de las gentes que están involucradas precisamente con la atención de los niños, e incluso entidades internacionales o bien los mismos niños, porque para el caso, los primeros que deben ser escuchados son los niños. Esto se obvió, y ahorita pues ya no hay posibilidad de que todos estos agentes importantísimos hagan sus observaciones a la ley, a la iniciativa. Tengo entendido que están dando audiencias en el Senado. Que no son consultas, son audiencias. Audiencias. Y bueno, pues escucharán lo que deseen escuchar y tomar en cuenta lo que deseen tomar en cuenta. Y más bien las audiencias, qué bueno que lo mencionas, hasta donde yo tengo entendido, pues fueron con UNICEF, ¿verdad? Fueron con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, con el Senado, pero es un poco para explicarles o informarles de qué se trata, no propiamente para recabar los puntos de vista, la opinión, las observaciones que puedan hacerse sobre el tema por parte de organismos. Pero todo lo que tiene que ver con los organismos de la sociedad civil que abordan, porque hay muchas organizaciones ¿cómo no?, de esa naturaleza que tienen años trabajando, pues en ese caso no han sido llamados. Pues hubo participación ahí de alguna de las organizaciones, pero no hay una participación sistemática de las organizaciones más notables que hay, y que son muchas, son muy numerosas en el campo de la atención de los niños. Entonces, no sé cómo vayan a organizar estas audiencias y si realmente va a haber la posibilidad de que las comisiones que estén escuchando a estos interlocutores les vayan a tomar en cuenta sus observaciones. Hasta ahorita han vertido en los medios observaciones críticas, ¿no?, muy severas, ¿no?, incluso sobre la ley, algunas de las cuales yo comparto, ¿no? Y este asunto lleva a otra cuestión, porque creo que es importante. Cuando un tema se abre al debate público, como es un tema social, es evidente que va a haber puntos de vista distintos. Sí. Pero aquí hay otro elemento que me parece que es fundamental. No se trata solo de que pues se tome en consideración los diversos puntos de vista, visiones, concepciones que existen en el tema, sino la legislación internacional que existe también al respecto, porque yo vi una declaración justamente de la UNICEF, donde dice, y si quieres, con eso podemos desglosarlo en el otro segmento, donde dice que a él le preocupa, dice que en la ley vigente que se aprobó en el 2000, se hablaba de la protección de los niños, de los derechos, pero también de los derechos humanos, de los derechos. Ahora, dice, no se plantea en términos, sí, de la protección de su integridad, de su vida, de su salud, pero no de sus derechos. No se habla de los derechos del infante, y esto contraviene pues la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sí, donde se establece el interés superior del niño, que México suscribió desde 1998, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Entonces, en estas dos vertientes, uno, la experiencia que se tiene en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado y que ellos tienen una problemática y hacen observaciones por un lado, y por el otro,
los organismos internacionales que llaman la atención respecto a que no hay una correspondencia entre esta legislación y la internacional. ¿Te parece que regresemos con estos dos? Sí, cómo no. Bueno, regresamos. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior, de manera de resumen, llegamos a una conclusión de que hay dos vertientes sobre los cuales, o dos ópticas sobre las cuales debe someterse a revisión en esta iniciativa de ley. La desde el punto de vista social y la desde el punto de vista jurídico, del derecho internacional. En el aspecto social, algunas organizaciones han señalado que hay tres, al menos yo fue las que ubiqué, tres temas que les preocupan. Uno, el relativo a la custodia y guarda y custodia de los infantes en las, digamos, en los centros de asistencia centros social. de asistencia social. Que no hay mucho, no está claro, no está muy definido a qué se refiere y qué implica eso. Dos, al hecho de que no se considera, no se toca el tema de la movilidad de los infantes, específicamente de la migración de niños, niñas y adolescentes, tanto en el interior del país como hacia otros países, en el caso concreto de Estados Unidos. Ese es el otro punto que señala. Tercero, que también me llamó mucho la atención, dice, no está definido los ámbitos de competencia, porque es una ley general, es una ley que obliga a todos los entes integrantes de la federación, pero no están definidas las facultades, potestades, capacidades, funciones que estados, municipios deben seguir. Y cuarto, establece que es una ley sin presupuesto. Sí. Que es una ley sin presupuesto, Sí, sí. al que no se le destinan, no está en la ley especificado cuántos recursos se van a invertir, y se delega su aplicación en un esquema interinstitucional donde está Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, hasta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Salud, Educación, y el DIF, ¿verdad? Y los sistemas de integrales de familiares locales o estatales. Pero, por ejemplo, el DIF pues, tiene el 1% del presupuesto nacional. Entonces, son muchas las cargas, las atribuciones que se le están dando al DIF y a los estados, y no hay recursos. ¿Qué me puedes decir respecto a eso para ir desglosando? Bueno, efectivamente sí hay ese tipo de preocupaciones y son válidas. Hay algunas cosas que no están muy claramente definidas en cuanto a la atención que deben brindar los centros de asistencia social. Sin embargo, procuran hacer algo bastante correcto, hacen un esfuerzo, y a mi modo de ver, los que participaron en el diseño de esta ley, pues son peritos muy capacitados y desde el punto de vista formal son muy buenos. Sin embargo, aspectos como estos los dejaron al margen de las consideraciones fundamentales. La cuestión social, en ese sentido de la preocupación de que
si la tutela, la guardia, la custodia está claramente definida o no. Creo que es válida, es una preocupación válida. Sin embargo, se toca y más o menos se define en términos generales qué tienen que hacer los centros, los centros o las instituciones de asistencia social, pero el meollo del problema aquí es que son de asistencia social. Eso. O sea, están diferenciando al sector niños y adolescentes entre personas que están sujetas a vulnerabilidad y las personas que no están sujetas se les olvidaron, ¿verdad? Estamos ante un problema de derechos humanos y los derechos humanos no se segmentan para unos y para otros, no, todos son iguales. Entonces, ese es el problema fundamental que hay detrás de esta ley, porque es proteccionista y asistencialista, ¿no? Se va sobre las personas físicas, como tradicionalmente se acostumbra con los esquemas antiguos, a ver a las personas que son en realidad sujetos de derecho, no sujetos de asistencia social. Los sujetos de asistencia social, por definición, en la propia ley de asistencia social, pues son sujetos vulnerables, en situación de vulnerabilidad. Defínasele como se le defina, pero es un segmento de los niños, niñas y adolescentes. Y hacia ese sentido se va el esfuerzo mayor de la ley. Y van olvidando el proteger los derechos, todos los derechos, porque de todos los niños. Todos los derechos de todos los niños, está buena la frase, sí. Sí. Porque realmente ese es el problema fundamental. No se puede segmentar de entrada a los niños, niñas y adolescentes. No hay unos de primera y de segunda. Todos son de primera. Entonces, en consecuencia, la ley se perdió en el proteccionismo, los esquemas proteccionistas de las personas. En lugar de proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, protege a las personas. Y eso no es fácil de percibir, la distinción entre la persona y sus derechos. La preocupación central de la Convención sobre los Derechos del Niño son precisamente los derechos de los niños. Para la Convención, el niño es todas las personas menores de 18 años. Entonces, en ese sentido, contradice un tratado internacional suscrito por México y que tiene que atender. Ya se le han hecho observaciones a México en ese sentido, de que bueno, ya el esquema tradicional de concebir a los niños como sujetos de tutela, de estarlos vigilando, de estarles ayudando por un ente ajeno, para proteger sus derechos. No, pues, también el niño tiene cosas que decir, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú revisas la propia ley, de repente te encuentras una relación de derechos y, por ejemplo, el derecho, valga un solo ejemplo, el derecho de participación no está. Y en la ley anterior sí estaba, ¿eh? Pero ahora se abroga con esta nueva ley y se les olvidó el derecho de participación, porque significa muchos problemas, incluso en el proceso jurídico, cuando hay un proceso administrativo o judicial, el meter la concepción de un niño participante activo en el proceso, pues ya complica las cosas, ¿no? Pero también es válido en muchos otros espacios, ¿no? Sí. Incluyendo los espacios de los centros de asistencia social o instituciones de asistencia social. Ahí sí se acordaron de incluir espacios para que exprese su opinión y se respete su opinión. Pero en lo demás no se acordaron. Todo lo demás se les olvidó, que el niño
es una persona que tiene capacidad jurídica plena. Eso es lo que plantea la Convención. Eso es lo que plantea la Convención. Sí. Y en cambio, el Código Civil o esta misma propuesta de ley, esta iniciativa preferente, pues lo olvida. Lo que hace es tratar de reforzar el esquema tradicional que está vigente en los códigos civiles, el de tutela. Y entonces él va afinando algunas cosas e introduciendo derechos humanos, protección de derechos humanos, pero ya de entrada, de base, ya se olvidó primero de la capacidad jurídica del niño, que debe ser plena, y segundo, de que todos los niños son iguales, ¿eh? Entonces tienen iguales derechos, claro, tanto los que son sujetos a protección y a asistencia social, porque traemos arrastrando una concepción de asistencia social. Del asistencialismo famoso. Exactamente. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque creo que has dado en el clavo. Ese es el meollo de este asunto, que se trata de proteger los derechos de los niños, y de todos los niños y de todos los derechos, como bien lo dijo Armando Sepúlveda. Regresamos. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Participa y gana en el sorteo superior de este viernes 10 de octubre. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Orgullo de ser guar! En este proceso de modernización en que se encuentra inmerso el país y que pues, el Ejecutivo Federal se ha ufanado, impulsado, ¿verdad?, para mover a México, pues se les olvidó este aspecto tan importante, tan trascendente. Y tú señalaste algo que me gustaría que ahondaras. Porque mucha gente, cuando uno habla de asistencialismo, no entiende ¿cuál es la diferencia? Es la pregunta concreta que te hago, para que nos lo expliques a mí y a los televidentes. Entre una política asistencialista y una política de desarrollo humano, de desarrollo social, integral, que son dos cosas distintas, porque muchos entienden desarrollo social como el reparto de despensas, por ejemplo, el reparto de cobijas, de láminas para los techos. Ahora que estamos en las inundaciones, pues su política de desarrollo para atender esas necesidades, pues es llevar láminas o hules, ¿verdad?, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, esos son ejemplos claros de asistencialismo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cuestiones? Bueno, la persona sujeta de derechos, en este caso la persona sujeto de derechos también, es igual a las demás personas, ¿sí? Tiene todos los derechos, porque incluso la misma Constitución le reconoce, no hace distinción entre niños y, digamos, adultos. Todas las personas que nacen en este país
tienen tales son y tales iguales. derechos, y son iguales, exactamente. Y son iguales en sentido de derechos. Todos son titulares de derecho. Por consiguiente, como titulares de derecho, tienen capacidad de goce y de ejercicio. Y a los tradicionalistas, a la corriente tradicionalista, les parece muy correcto verlos, bueno, pues no hay problema con el goce, todo el mundo son iguales. No, pero son iguales, son titulares de derecho. Y como titulares de derecho tienen capacidad de ejercicio. Y esa es la clave, la capacidad de ejercicio. Esa capacidad de ejercicio es de todos los derechos. ¿Qué significa esto? Que no puede aplicársele discriminación en cuanto a la capacidad de ejercicio. Tiene que reconocérsele. Claro. Pero eso es lo que dice la Convención y lo que dice en alguna jurisprudencia internacional. Pero hay una resistencia muy fuerte en reconocerlos esa capacidad de ejercicio a los niños, niñas y adolescentes, porque por definición en el Código Civil son incapaces. Es que volvemos al esquema del tutelaje, del papá Estado, ¿verdad? Sí, que sí, pues te protejo, pero espérame, es que no solo requiero que me protejas en términos de una situación de vulnerabilidad o de riesgo. Exactamente. Necesito también que me reconozcas con esa acción que tú estás señalando perfectamente, con ese título de ese derecho para ejercerlo. Exactamente. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, de ahí parten para que se construya todo un aparato de protección de derechos. Pero la protección de derechos tiene que ser por un tercero, ¿no? Acá las procuradurías, y las procuradurías se meten en todo, en todos los derechos. Pero además eso es una concepción muy estrecha del derecho, te voy a decir por qué. Yo eso siempre he dicho, ahí hay una expresión en eso de involucrar a las procuradurías, de alguna manera de criminalización de las conductas, porque las procuradurías lo que investigan y lo que procuran es justicia en términos de justicia penal, no de justicia social, no de justicia y sin embargo, frecuentemente se les endosan ese tipo de atribuciones, ¿verdad? Que escapan a su ámbito. A pesar de que hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hay comisiones estatales de derechos humanos, que también están circunscritas en mucho, pero la política de derechos humanos no se asume como transversal a todo el aparato del Estado, a toda la estructura y a los tres poderes, porque además no puede ser solo en el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, mira, hay procuradurías de defensa del menor y de la familia en casi todos los estados de la República. Estas procuradurías, de alguna manera, pueden atender el ejercicio de algunos derechos, o más bien proteger algunos derechos. Sin embargo, están diseñadas desde su base como asistencialistas, ¿no? Y para sectores vulnerables. Exactamente. Nada más. Exactamente. Eso es la asistencia social, porque el DIF, el sistema DIF, su diseño obedece a una concepción asistencialista, ¿no? O sea, lo que va a proteger son a los grupos que tienen alguna vulnerabilidad. Y lo que están atendiendo preferentemente son a los niños en situación de vulnerabilidad. Entonces, y excluyen a los demás. Creo que aquí la cuestión de fondo es cambiar incluso la misma concepción de asistencial o de lo que es asistencia social. O sea, ahorita la asistencia que no social, es mal, la verdad, y no la estamos descalificando, o sea, ¿no? es bueno, pero es una parte. Claro. O sea, es una cara, vamos a decirlo, de la moneda. Eso es un enfoque. Es un enfoque. Es un enfoque que nada más trata a las personas para sacarlas por decirlo así, del apuro y se reinstalen en el desarrollo integral. Supuestamente, ¿no? Ajá. Pero el problema no es solo sacar a algunas personas, sino atender
muchos derechos que incluso en un momento dado pueden entrar en riesgo. Entonces, cambiar el enfoque hacia los derechos es un giro de 180 grados, cosa que no se ha querido hacer. Hay mucha resistencia para... ¿Y es un problema cultural, es un problema de concepción misma del Estado? ¿De qué es? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Porque, bueno, la Constitución se reformó, el artículo primero constitucional, y establece con toda claridad, ya no estamos hablando de garantías, estamos hablando de derechos humanos, no de garantías individuales tuteladas por el Estado, Sí, exactamente. ¿verdad? Sino de derechos humanos que tienen que ser respetados. Entonces, ¿por qué esa resistencia? Pues hay una ideología, y también esa ideología ha ido asimilándose por vías culturales. O sea, el esquema vigente en los códigos civiles pues data del siglo XIX, ¿no? O de principios del siglo XX. Y hay los juristas, una gran parte de los juristas, pues tienen una resistencia muy grande a cambiar. No se diga a los legisladores, pues los legisladores realmente pues se guían más bien por lo que está plasmado en la ley y mejoran, estudian, flexibilizan algunos conceptos. Armonizan, como dicen ahora que es de moda eso, ¿verdad? De armonizar. Pero la cuestión de fondo no la quieren cambiar. Y la cuestión de fondo es esa que te decía, ¿no? La capacidad de los niños para ejercer sus derechos. Ese es lo fundamental, ¿no? Y todos sus derechos. Se le reconocen algunos derechos y le dicen, bueno, en esos derechos sí puedes opinar, ¿no? Pues en otros derechos pues no tiene, ni se te considera, ¿no? Claro. Hay derechos por ejemplo, de opinión que no están debidamente contemplados y que posibilitan la ciudadanización de la participación de los niños. O sea, lo que es ciudadanía, la formación de la ciudadanía de los niños está vedada, porque como no tienen participación en las políticas públicas, pues entonces los dejan marginados. Es objeto de, no sujeto. Exactamente. Activo de. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Un reflejo de esto que nos decía Armando Sepúlveda en el segmento anterior, de que el niño es visto como objeto de derecho y no sujeto de derecho, se refleja en uno de los planteamientos que incluso ya generó reacciones en los medios de comunicación. Por ejemplo, la ley prohíbe y sanciona, hasta ahí está bien, el que en una situación de, digamos, de que un niño sea víctima de un delito, de un abuso, etcétera, se preserve su identidad personal, que los medios no difunden su nombre, su rostro, o sea, que hasta ahí está bien, ¿verdad? Pero eso no conlleva, incluso se ponen sanciones hasta de 9 millones de pesos, ¿eh? Sí, muy altas están. Sí. Eso está bien porque luego si hay abuso de los medios, hay revictimización, hay estigmatización, ¿verdad? Amarillismo y estas cosas que llevan a que pues se vulnere
ese derecho del niño a su vida. Pero no se le abren espacios para construir ciudadanía, como dices tú, para que de alguna manera en el diseño de políticas públicas que tengan que ver con ellos al menos, ¿verdad? No estoy pidiendo que participen en el diseño de políticas públicas en términos de relaciones exteriores, no. En todas las que le atañen. En las que le atañen. Sí. ¿Por qué? Porque le atañen porque le perjudican o le benefician, ¿no? Sí. Bueno, Sí. tampoco está contemplado esto. Y esto me lleva a otra pregunta. Ahorita te mencionaba lo del presupuesto. Tú has tenido mucha experiencia y has visto muchos procesos legislativos. Y la pregunta que todos nos hacemos los ciudadanos, ¿por qué siempre las leyes se quedan en el marco normativo como referentes testimoniales de una buena voluntad, vamos a decirlo así, de un propósito, de un proyecto, pero nunca se traducen en políticas públicas, o rara vez se traducen en políticas públicas? ¿Qué quiere decir para mí traducir en políticas públicas? Pues en programas, en acciones, ¿verdad? Sí. En cosas específicas. ¿Por qué no se traduce? Y tenemos muchos ejemplos de eso. Y están muy buenas nuestras leyes, pero... Sí, no. Ahí, en el sentido de prescribir qué hacer, hay muchísimas cosas. Pues, y pasarlas del papel en la que están plasmados como de derechos o como atribuciones o como responsabilidades de gobierno a realmente formular políticas públicas media un abismo. Y eso es lo que mucha gente percibe de inmediato y dice, bueno, pues tenemos leyes hermosas, con mucha lógica, pero pues en los hechos no se ven, los hechos no se plasman. Y ahí hay un problema grave, creo que también es un problema de organización del Estado. Ahí la voluntad, por decirlo así, de los diferentes órdenes de gobierno, pues es muy variada. Hay algunas leyes que sencillamente, aun cuando le atañe, por ejemplo, al poder local, al poder ejecutivo local, el poder ejecutivo local con la mano en la cintura ni las lee, ni siquiera lee las leyes. Y tiene obligaciones ahí explícitas y demás, nunca las ha cuestionado, pero tampoco nunca las acata. Entonces, sí existe un problema de sistema político, de voluntad y de diseño del Estado en última instancia. No hay una correspondencia entre el deber ser y el ser, ¿no? Ahí así es. Los gobiernos estatales hacen lo que quieran y los municipales por consiguiente, ¿no? Entonces realmente sí es un problema muy grave el que hay en este sentido, de que las leyes se plasmen en programas, proyectos y acciones y concreten eso que está plasmado en la ley. Y lo mismo pasa con los derechos, ¿no? Los derechos los enuncian, o las garantías, y si no hay voluntad por parte de los diferentes órdenes de gobierno, pues sencillamente esos derechos nunca se concretan. Pasan un gobierno y pasa otro y no ocurre nada. Y eso pues sí es un problema muy grave, que es una característica de nuestro sistema político y de la forma que está estructurado el Estado mexicano, ¿no? En sus diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Y sí hay, al menos yo planteo esa hipótesis, ¿no? Hay una especie de rompimiento entre lo que es la voluntad política y lo que está plasmado como deseos del propio Estado en la ley de querer ser, ¿no? Pero a fin de cuentas no se concreta, ¿no? Me recuerda mucho esto, lo de la famosa expresión en la época colonial de los virreyes, ¿no? Que emitían un decreto o algo, y luego pues decía acátese, sí, pero no se cumpla, ¿verdad? Sí, exactamente. Es una forma, sí, formalmente tú acatas, tú la publicas, la promulgas, sí, ya está ahí, ¿verdad? Todo eso,
cumple todo el proceso legislativo, pero no se cumple. Y uno de los factores, yo siempre he dicho, para que las cosas se cumplan, para que sean viables, es que sean sustentables. Y si como en este caso no hay una partida presupuestal específica para esta ley, pues entonces, ¿cómo se va a traducir en acciones, en programas, si no hay recursos? O sea, porque ahora se está usando mucho eso. Te pongo otro ejemplo, la famosa programa nacional contra el hambre, ¿verdad? O el programa nacional de prevención social contra la violencia. Pues todos son presupuestos. Dicen, se van a destinar 115 mil millones de pesos para tal programa. Pues sí, pero resulta que eso es sumando lo que como son coordinaciones interinstitucionales y de los 3 niveles de gobierno, pues ahí mezclan todos los recursos. Entonces dices, qué bárbaro, van a invertir todo. En realidad, el grueso de eso es gasto en burocracia. ¿Gasto en burocracia? Sí. En el caso de esta iniciativa, a nivel federal, no desean gastar un clavo. Omiten incluso que haya algún costo, dicen que pues, no tiene por qué haber costo. Y en buena parte tienen razón, porque en realidad están, por decirlo así, entre comillas, en términos coloquiales, le avientan la pelota a los estados y a los municipios. Que ha sido que ellos sí van a tener que ponerle recursos, incluso está previsto que le pongan recursos, porque el esquema de procuradurías, por ejemplo, pues va a costar necesariamente. Además son procuradurías y son un sistema de protección, se supone que es un sistema integrado. Sí, le va a costar a los sistemas DIF estatales y al sistema de protección nacional y a las procuradurías de protección. Son instrumentos costosos, necesariamente. No se pueden cubrir con los recursos o con las procuradurías que actualmente existen en el seno de los DIF. Incluso han perdido hasta apoyo presupuestal a nivel local. Así es. Entonces, ¿con qué vas a cumplir una serie de atribuciones o responsabilidades si crecen las responsabilidades y las atribuciones y no te dan más recursos? Es imposible eso. Es como avisar desde ahorita que va a ser un planteamiento simbólico esto de la protección de los derechos, ¿no? Porque ¿cómo lo van a hacer? ¿No? Difícilmente van a poder supervisar, por ejemplo, las instituciones de asistencia social, que es un mundo, y cada año se incorporan más y más a nivel estatal. Entonces, todos esos hay que supervisar sistemáticamente. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Incluso tengo entendido, aquí ya desapareció la Procuraduría de Defensa del Menor. Sí, ya, aquí es Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social. Fíjate. Según la ley de asistencia social de Chihuahua. Bueno, fue un paso para atrás eso, ¿no? Porque de alguna manera, incluso el título de asistencia jurídica y social. Y social, sí. Pues bueno, pero sigue siendo el enfoque asistencialista. Vamos a una pausa y regresamos al segmento final de conclusiones. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Participa y gana en el sorteo superior de este viernes 10 de octubre. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Orgullo de ser Guar! Gracias por habernos acompañado en esta conversación con Armando Sepúlveda, que como usted ve, pues conoce perfectamente el tema. Y yo quisiera que esta conversación la cerráramos con pues, algunas reflexiones en torno, si tú quieres, desde la perspectiva ciudadana, desde la perspectiva política, desde la perspectiva
legislativa. ¿De qué se puede hacer para que estos temas que hemos venido? Para tres cosas, a ver, si logro plantearlas con claridad. Uno, para dar ese salto a esa cultura, a esa forma de visualizar la atención ciudadana en términos asistencialistas, porque me parece que eso es algo fundamental y que mientras eso no se modifique, vamos a seguir inmersos en esa situación. Dos, lo que tocábamos en el segmento anterior, cómo podemos participar o hacer para que efectivamente las leyes se conviertan en políticas públicas, ¿verdad? Tres, ¿cómo podemos hacer para que esta concepción de tutelaje se vea en términos, porque la gobernabilidad ya se está viendo así, o sea, la gobernabilidad, para muchos gobernantes lo entienden, es simple y sencillamente atender las necesidades, ¿verdad? Y resolver los problemas de los ciudadanos. Hasta ahí, así lo ven. Ya le pusieron democrática después como adorno, ¿verdad? Pero la gobernabilidad la visualizan en esos temas. Cuando hay otros conceptos como el de gobernanza, que implica ir construyendo escenarios sociales donde los ciudadanos vayan participando de alguna manera en el diseño de políticas públicas. Y digo, pues es abrirse a la opinión de las organizaciones civiles, por ejemplo, en este caso, a los que se dedican a los niños, ¿no? A defender los derechos de los niños. ¿Tú cómo lo visualizas? Bueno, yo estoy convencido de que el cambio no va a ser endógeno, es decir, el propio Estado. No va a venir de afuera. No va a ser del propio Estado. Por una autocrítica, porque los hechos han mostrado que en realidad el cambio se les dificulta mucho. Tiene que ser exógeno, tiene que venir desde afuera. Tiene que ser la presión, y como ahorita ha sido, la presión social, o sea, la sociedad civil y los entes internacionales que están operando o están cuidando el ejercicio, el enfoque de derechos, ¿no? O sea, el enfoque de derechos es una materia de derecho internacional. Sí, sí. Y México pues, ha suscrito un sinnúmero de instrumentos que son tratados internacionales que debe cumplir, y el principal titular de cumplimiento, principal obligado, mejor dicho, es el propio Estado. Por muchas cosas internas de correlaciones de fuerzas, de cuestiones de la propia operación de la burocracia, por decirlo así, y de los andamiaje político del poder, pues no se da ese cambio de una manera más acelerada y drástica, pero necesariamente tiene que darse. Se han ido abriendo cada vez más espacios de participación social. Ya y algunos de ellos, de esa participación social, implica opiniones que han tenido que ser tomadas en cuenta. Yo tengo la esperanza de que en este proceso que es muy difícil porque es muy acelerado, realmente esa sociedad abierta, esa sociedad civil, logre convencer en un brevísimo plazo de introducir una serie de cambios a la iniciativa preferente, a esta iniciativa preferente en particular. Y no pierdo la esperanza, creo que puede pasar, pero puede no pasar, ¿no? En cuyo caso el proceso tendría que ser de mediano o largo plazo, ¿no? Y sería muy triste eso. Claro, y es lo que iba a decir, es triste, ¿verdad?, que tenga que ser, porque en muchos ámbitos del quehacer público hemos avanzado gracias, y digo que es triste porque no debería ser así,
a la presión de los organismos internacionales, en primer término, porque le hacen más caso a los organismos internacionales, porque Sí. eso trae consecuencias. Claro, ¿Verdad? claro, claro. Eso Hasta sanciones pecuniarias. pecuniar, y son, pues son vinculantes, esos tratados internacionales, si tú los suscribes, te obligas a, ¿verdad? Claro. Esos son vinculantes. La sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, pues juegan desde luego y han jugado un papel muy importante en todo esto. Recordemos simple y sencillamente que fue a partir del surgimiento de organismos como COSIDAC en Chihuahua, antes de que se formaran las comisiones de derechos humanos, que se empezó a poner, a visibilizar el tema de los derechos humanos, ¿no? Muy, yo recuerdo en aquellos años, muy enfocado a la brutalidad policíaca, a los abusos policíacos, muy en ese ámbito. Pero a partir de ahí se sembró una semillita que fue generando y se fue extendiendo y se abordó ya el tema de los derechos humanos con plenitud. Bueno, pero es triste que el Estado por sí mismo no asuma esa actitud de cambio cuando pues es su responsabilidad, porque pareciera que este propósito de iniciativa preferente lleva focha, como decimos acá en el norte, ¿verdad? Sí. Lleva focha. Sí. O sea, justamente el de fast track, el de darle celeridad y decir, no, pues es que es acción preferente, vendiéndola como que preferente fuera en función de que es que el presidente tiene mucho interés en que esto se apruebe rápido, cuando el problema no es que se apruebe rápido o tarde, sino de que se apruebe bien, ¿no? Sí, que haya un buen diseño legislativo, ¿no? Una buena ley. Pero bueno, creo que ahí hay cierto interés de no avanzar en instrumentar los derechos humanos como corresponde, ¿no? Siendo congruentes con la Convención de Derechos del Niño. Ahí están eludiendo, dándole la vuelta a través del interés superior del niño, ¿verdad? Que en la Constitución está planteado como interés superior de la niñez, que bueno, así como como si un ente abstracto, una característica de un grupo poblacional pudiera tener derechos, ¿no? Los derechos son de las personas, sí. Oye, qué buena observación. Así está de la niñez. De la niñez. Así está en la Constitución. ¿Sí? Interés superior de la niñez. Porque en la convención sí es del niño. ¿Sí? Ahí sí se habla de la persona, pues. Exactamente, sí. Y lo soslayan para poder revitalizar de alguna forma el esquema tradicional de tutelaje, ¿no? Entonces, y ahí es lo que hace la ley, reforzar ese esquema, mantenerlo sin revisarlo. Y habla de los derechos humanos y de todo, pero siempre son derechos humanos protegidos, ¿no? Supervisados, incluso impulsados que no sé qué tanta eficacia puedan ser las procuradurías, por ejemplo. Yo tengo muchas dudas sobre las procuradurías si no hay una capacidad autónoma del niño. Si no se le respeta su capacidad de decisión, pues puede ser bueno, puede ser malo, no sé. No tenemos una garantía de que el papel de las procuradurías pueda ser el mejor. Y si tenemos, si dejamos todavía al niño al margen de toma de decisiones fundamentales, pues no veo cómo puede haber esa garantía. A mucha gente le parece espeluznante, ¿no?, que los niños tengan capacidad de ejercicio de sus derechos. pero basta conocer a los niños. Pues tener claro, hijos, hablar con ellos y se verá la sensatez y la visión tan sana que tienen de las cosas. Exacto. Y de sus propios derechos. Así y de sus propias, exacto, que afortunadamente ya estas nuevas generaciones pues van cuidando y ya te regañan si tiras un papel, ¿no? Y te dicen, no, espérate, no cortes las flores, o sea, ya hay otra cultura que se está generando. Armando, pues yo te agradezco mucho esta conversación. Es una oportunidad. Y a usted su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.